Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Otra vez un nuevo video. Esta vez el tema es diferente, ¿sí? Porque veníamos viendo todo lo que era la geografía física, que es una geografía donde se estudia el clima, en relación con el relieve. Vemos las cuencas de los ríos más importantes. ¿Qué más vimos? De los diferentes factores atmosféricos, los factores que modifican el clima. Bueno, todo eso pertenece a la geografía física. Pero también Argentina se estudia desde la geografía económica, la geografía social, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver un poco lo que es una geografía económica, cómo se fue formando la economía en base a los diferentes periodos de Argentina, ¿no? Y esta vez, este tema, yo quiero hablar sobre un periodo que comienza en el año 1860 aproximadamente hasta 1929, ¿sí? 1860 hasta 1929. ¿Qué sucede en ese transcurso, de varios años? ¿Cómo se fue formando la economía? ¿Sí? Recuerden que en 1810, ¿qué pasó? Nos liberamos, mejor dicho, de los españoles, ¿sí? Porque éramos colonia española que solamente podíamos comprar a España. Solamente podíamos comprar a España. En 1810, ¿se acuerdan que hubo una junta donde los criollos y mucha gente, muchos comerciantes, muchos políticos que vivían acá en Argentina, que todavía no era Argentina, reclamaban la libertad para poder ser un país libre y poder comprar y vender a donde queríamos, ¿no? Bueno, en 1810 fuimos libres de España, ¿sí? De 1810 a 1860 hay muchas guerras, porque no estaba formada Argentina, ¿sí? No tenía sus límites Argentina. Entonces, al no tener esos límites, hubo muchas guerras de independencia, ¿sí? Para a ver quién se quedaba con esta parte de Chile, a ver quién se quedaba con esta parte de Bolivia, de Paraguay, y muchas guerras de independencia para lo que hoy es el Estado argentino y todos los límites que ya están todos muy bien marcados, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de los límites? Bueno, entonces, para 1860 ya anteriormente hubo una guerra entre unitarios y federales, ¿no? Que era una guerra por incluir a las diferentes provincias con sus autonomías, y los unitarios querían el poder de Buenos Aires. Buenos Aires era muy importante porque tenía el puerto. Entonces, recuerden que nosotros en ese momento comprábamos y exportábamos, entonces era muy valioso el puerto de Buenos Aires. Bueno, ahora les voy a explicar. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, ahora les voy a pasar a explicar el periodo agroexportador. Así se llamó la política económica de esos tiempos, 1860-1929. Periodo agroexportador, ¿sí? Modelo agroexportador o periodo agroexportador. Bueno, el nombre ya lo dice, agroexportador, exportamos, ¿sí? Vendíamos. ¿A quién le vendíamos tanto productos del agro? ¿Sí? ¿A quién? Bueno, les paso a contar que Gran Bretaña, un país de Europa, se volvió totalmente poderoso, totalmente rico, ¿sí? Pero muy rico, el país más rico del mundo fue en ese momento Gran Bretaña. ¿Por qué? A ver,
Ellos descubrieron la máquina a vapor, inventaron la máquina a vapor, ¿sí? Este descubrimiento o este invento revolucionó el mundo entero, ¿sí? ¿Por qué revolucionó el mundo entero? Porque tenían las primeras máquinas, las primeras fábricas, ¿sí? Antes era todo, cada uno, supongan que yo vendía zapatos, ¿no? Entonces, si yo vendía zapatos, tenía que contratar a 100 personas para que hagan 100 zapatos, porque ese era hacerlo por día, ¿sí? Imagínense hacer un zapato por día o 2 zapatos, como mucho. ¿Qué pasó con estas máquinas tan grandes que inventaron ellos? Estas máquinas a vapor, ¿sí? Estas máquinas a vapor hacían el trabajo de 100 personas en un día. Entonces empezaron a producir, a poner fábricas. Esto cambió el mundo entero, porque al tener las primeras fábricas tenían mucho para vender. Entonces le vendían a todo el mundo. Pero necesitaban la materia prima, porque ellos no tenían materia prima, ¿sí? Bueno, ¿a quién le compraban la materia prima? ¿A quién? Nosotros, recuerden que nosotros tenemos un clima templado, tenemos mucha llanura, la llanura pampeana. Esto permitía que se produzca, que se siembre mucho, que haya lugar para el ganado. Entonces nosotros teníamos una gran llanura, un clima que favorecía a la producción del agro. Venía todo re bien para tener como primera producción el agro. Entonces ellos necesitaban de eso, del agro, ¿sí? Por el cuero, ¿dónde lo compraban? El cuero de las vacas, ¿a dónde lo compraban? Bueno, compremos la Argentina, que tiene muchas vacas, tiene mucha llanura, pueden producir un montón. Entonces empezaron a comprar Argentina, ¿sí? Entonces, Gran Bretaña, las primeras fábricas, el primer invento, las primeras máquinas a vapor, ¿a quién le compraba la materia prima? Porque necesita materia prima para producir. Necesitaban muchísimo a Argentina, ¿sí? Entonces, en ese periodo solamente se exportaba, ¿sí? Se exportaba ¿a dónde? A Gran Bretaña. Se exportaba ¿qué? El agro. ¿Qué era el agro? Y el trigo, se exportaba el girasol, se exportaba el cuero de la vaca, que era muy importante, porque ¿qué hacían las botas, los zapatos, las camperas y todo eso? Entonces necesitaban mucho esto. Entonces este periodo se llamó así, periodo o modelo agroexportador, ¿sí? A ver, acá les voy a mostrar un mapita. Si nosotros vemos este mapa, vamos a ver, acá está Argentina, y Argentina llevaba todo en barcos, obviamente, porque los aviones no existían. Se empezaron a inventar los barcos con máquinas a vapor, los barcos a vapor, que llevaban la producción ¿a dónde? A Gran Bretaña, ¿sí? Se iban a Gran Bretaña con barquitos, todo con barquitos, desde la llanura pampeana, ¿sí? Bueno, la llanura pampeana, todo lo que era el agro iba a parar a Gran Bretaña. Entonces nosotros felices y contentos porque le vendíamos muchísimo materia prima a Gran Bretaña, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Gran Bretaña nos vendía ya el producto ya hecho, el producto manufacturado, ya nos vendía todo ello. Entonces nosotros no solamente comprábamos a ellos, ¿sí? Pero, ¿qué sucedía? Ellos sí se hacían ricos porque tenían que producir y vendían a todo el mundo. Nosotros lo único que vendíamos era la materia prima y ellos nos vendían a precios muy elevados todo el producto manufacturado. Y un país que no tiene fábricas, que no se industrializa, no es un país que va a salir adelante, ¿sí? Es un país que siempre va a estar en el mismo lugar. Entonces nosotros, La Plata, siempre
quedaba en el mismo lugar, en los terratenientes. ¿Qué son los terratenientes? Los dueños de los campos enormes, que ellos sí veían muchísima plata, pero el país no crecía, ¿sí? Bueno, entonces ese fue el periodo agroexportador. Ahora les voy a hacer una preguntita, así bueno me responden de los que yo les voy explicando del periodo agroexportador, que fue un modelo político y económico que duró hasta 1929. Bueno chicos, continuamos con el modelo agroexportador, ¿sí? Bueno, acá les voy a leer algo y después les voy a dejar unas preguntitas para ver si se entendió este tema. Dice, en 1862, una vez resueltos los conflictos internos entre unitarios y federales, recuerdan que yo les dije que había muchas guerras entre dos bandos que se dividieron en la Argentina, que eran los unitarios y los federales, ¿sí? Bueno, dice, en la Argentina comenzó un proceso de modernización, ¿sí? Bueno, la economía se organizó en función de la demanda europea. ¿Qué significa la demanda europea? Lo que demandaban, lo que querían los europeos, ¿sí? Especialmente británica de Gran Bretaña, de materia prima. Claro, necesitaban mucho la materia prima. Durante esta época se produjo a nivel mundial una reorganización de orden económico. Cada país se especializaba en producir y vender al mercado internacional según sus ventajas naturales y tecnológicas. ¿Qué significa las ventajas naturales? Nosotros teníamos ventajas naturales porque teníamos una gran llanura y el clima templado que favorece la producción del agro. Bueno, dice, de manera que nuestro país se insertó en el mercado mundial, ¿sí? Como proveedor, nuestro país se insertó en el mercado mundial como proveedor de materia prima de origen agropecuario. Para poder ingresar a este sistema internacional, la Argentina y varios países de América Latina adoptaron el modelo económico, político, social y territorial denominado modelo agroexportador. ¿Qué nos quiere decir? ¿Solamente fue Argentina? No, también muchos países de Latinoamérica se insertaron a este sistema de esta manera, vendiendo la materia prima. Bueno, y nosotros, como nos favorecía el agro, vendíamos el agro en muchos países de zonas tropicales y vendían lo que era, no sé, el café, las bananas, y otros productos que se producen según el clima, ¿no? Bueno, dice, este lugar dentro del orden económico mundial generaba una dependencia. Las economías de los países agroexportadores estaban subordinadas al precio internacional de los de unos pocos productos que además eran fijados por los países industrializados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién fijaba el precio? ¿Quién decía, no, yo te compro el cuero a 300 pesos, yo te lo compro a ese precio? Si no, no. Lo fijaban ellos, ¿sí? Los países industrializados. ¿Quién eran los países industrializados que tenían industrias? Gran Bretaña, ¿sí? Bueno, dice, subordinaban el precio internacional de unos pocos productos. Además, eran fijados por los países industrializados. A su vez, este modelo no propiciaba grandes ingresos para los países que exportaban materia prima, porque vendían bienes no elaborados de menor valor y compraban bienes con valor agregado, ¿sí? Lo que yo les dije, nosotros comprábamos a Gran Bretaña todo hecho ya, y encima nos salía carísimo.
Entonces, no beneficiaba al país entero, no beneficiaba, solamente beneficiaba a las personas que vendían el agro, ¿sí? Algunas personas, un grupo muy reducido, se llenaron de plata, pero un grupo reducido. Bueno, eso fue el modelo agroexportador. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco, así nos vamos enterando de lo que cambió a la Argentina en los inicios de Argentina, porque recién estaba comenzando a gestarse el Estado argentino, cómo cambió esta política, ¿no? Cómo cambió territorialmente, los cambios que se hicieron territorialmente, socialmente, si la gente se iba a vivir mucho al campo, porque todos trabajaban en el campo, fue cambiando los medios de transporte, empezaron a llegar los ferrocarriles, ¿sí? ¿Quién mandó los ferrocarriles a Argentina? ¿A quién le compramos los ferrocarriles? ¿A quién le compramos los ferrocarriles? Los trenes. ¿A quién le compramos los primeros trenes? Ahí está. Repito mucho, ¿no? Pero lo que quiero que sepan que fue el cambio es tan grande que se dio, pero tan grande que necesitaban estos países, los países europeos, principalmente Gran Bretaña, necesitaba tanto el producto de la región pampeana que instaló los trenes acá en Argentina por primera vez para que vinieran del campo y le trajeran hasta el puerto todo lo que era la materia prima, lo embarcaban y lo llevaban a Gran Bretaña, ¿sí? Entonces los primeros trenes fueron británicos. Bueno, vamos a leer un poco. Desde 1860 a 1930 el modelo agroexportador fue el protagonista del desarrollo económico de nuestro país. Desde el Estado se generaron distintas políticas para favorecer el desarrollo de este modelo, ¿sí? Por ejemplo, a comienzos de la década de 1960, bueno, existía una gran falta de control sobre los territorios que estaban bajo dominio de indígenas, ¿sí? Entonces, desde el Estado Nacional se planificó y se organizaron campañas militares para poder ocupar los territorios y convertirlos en tierras productivas. O sea, les estaba dejando tanta plata a ciertas personas, a cierto grupo económico, que necesitaban más tierras y más tierras, ¿no? Porque para poder vender a Gran Bretaña necesitaban más y producir más. Entonces, todos los que eran las tierras de los indígenas, de los aborígenes, empezaron a hacer campañas militares para sacarlos a todos, a matarlos o que se fueran o lo que fuera, pero necesitaban esas tierras. Aparte, ellos mismos compraban, vendían esas tierras a los ingleses, vendían o a diferentes terratenientes, las vendían y las vendían con gente viviendo ahí. Los aborígenes eran personas que ya vivían eran sus tierras. Bueno, hicieron campañas militares para que se fueran todos. Bueno, entonces, desde el Estado Nacional se planificaron y se organizaron campañas militares para poder ocupar el territorio y convertirlos en tierras productivas. A través de la conquista del desierto. Conquista del desierto se llamó una de las campañas del desierto, porque ellos eran lugares que no los habitaban, no los conocían porque estaban ocupados por aborígenes, entonces ellos decían que era el desierto porque no había nadie, pero esto era mentira porque había mucha gente ocupando esos lugares. Bueno, liderada por Julio Argentino Roca en 1878 y 1879. Se incorporaron tierras del sur de la región pampeana y del norte de la Patagonia al territorio nacional para desarrollar allí actividades agroganaderas. Además, se incorporaron nuevos territorios que dependían del Estado Nacional y por eso se los denominó territorios nacionales. Luego se conformaron en provincias. Bueno, después si algún día tienen la oportunidad de leer lo que fueron nuestras campañas al desierto, fueron fuertísimas, a los indios que no se querían ir, los masacraban, los mutilaban, bueno,
fue fue bastante fue bastante triste lo que hicieron con los propietarios de las tierras. Así que bueno, esto fue un poco la organización territorial que se dio en ese momento, ¿sí?